Hola amigos, muy buenos días. Es un placer volver a encontrarme con cada uno de vosotros para continuar este tiempo de diálogo, este tiempo de reflexión basado en el Evangelio de Marcos. Un evangelio que nos va ayudando a comprender la obra de Jesús, que nos va ayudando a conocer más profundamente a ese Jesús, al Salvador, que Dios envió a este mundo para que nosotros podamos tener redención. Sabes, quiero decirte una cosa, si estos cortos estudios bíblicos que estamos haciendo basados en la palabra de Dios, en el Evangelio de Marco, crees que pueden ser útiles para otra persona, quiero pedirte por favor que los compartas. Es importante que Jesús sea conocido. El mundo necesita conocer a Jesús, necesita conocer la persona y la obra de Jesús, porque solo Jesús puede salvar, solo Jesús puede cambiar una vida. Así que si crees que de alguna manera estos temas pueden ayudar a alguien a conocer más a Jesús, a enamorarse de Jesús, a querer aceptar a Jesús como Salvador, por favor, no dejes de compartir estos cortos estudios bíblicos. Son solamente 10 minutos cada día que nos van ayudando a conocer a Jesús. La segunda parte del capítulo 7 del Evangelio de Marcos, donde se trata la cuestión de las tradiciones, desde el versículo 10 hasta el versículo 23, nos sigue hablando de cómo enfrenta Jesús a los escribas y a los fariseos por la acusación de que ellos no estaban cumpliendo correctamente esas tradiciones asociadas al lavamiento de las manos. Se los estaba acusando de comer panes con manos inmundas y por lo tanto ese pan era impuro y al ser impuro ellos quedaban ritualmente impuros. Evidentemente todo esto no tenía ningún fundamento real en la Escritura. Se basaba en la interpretación que ellos hacían de las leyes de purificación y las leyes de impureza. Pero ahora viene Jesús y dice algo tremendamente sorprendente. Dice que ellos, con sus tradiciones, invalidaban completamente el mandamiento de Dios. Y luego menciona algo que es, para el pensamiento de la época, totalmente sorprendente. Dice así, versículo 14, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cuando él dice esto, sus discípulos, que habían sido educados en una estricta obediencia a las leyes rituales de purificación, que veían cómo los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos los grupos religiosos ortodoxos dentro del judaísmo cumplían estas leyes de purificación, quedaron sorprendidos con las palabras de Jesús cuando él dice, nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que contamina al hombre. Porque Jesús estaba hablando de todo lo que podía ingerir el ser humano. Por lo tanto, ellos que habían sido enseñados que había animales impuros que te contaminaban, ahora quedaron sorprendidos. La enseñanza de Jesús va mucho más allá. Dice el versículo 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Voy a tomar estas palabras de Jesús de manera literal. ¿Sabéis? Dios dio una serie de leyes asociadas a la salud, se las dio al pueblo de Israel. Y dentro de esas leyes de salud, Dios incorporó un aspecto de contaminación, diciéndole al pueblo de Israel que si tocaban o comían determinados alimentos, ellos quedaban impuros. Pero ahora resulta que viene Jesús y nos dice que nada que entra, ningún tipo de alimento que entra en el hombre contamina al hombre. Es cierto que aquí se está hablando de comer alimentos llamados impuros que no eran impuros, en este caso contaminados con manos sin lavar, siguiendo el concepto de la tradición de los escribas y de los fariseos. Pero no es menos cierto que Jesús ahora está diciendo que en realidad aún los alimentos llamados impuros no nos pueden contaminar, porque en realidad se comen y van a la letrina. Las leyes de salud que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento no tienen nada que ver ya con un aspecto de contaminación. Su valor tiene un valor asociado a la preservación de la salud. Los alimentos llamados impuros siguen siendo impuros en el sentido
de que no contribuyen a una mejor salud y a una mejor calidad de vida para nosotros. Pero nada tiene que ver con contaminaciones rituales. No quiere decir que nosotros quedamos espiritualmente impuros de alguna manera si consumiéramos algún tipo de esos alimentos. Lo que estoy diciendo con toda claridad es que no existen ya contaminaciones rituales, no existen leyes de impureza o de pureza ritual. Todo eso Jesús lo quita de lado. Ahora, preservar nuestra salud, como dice Juan, tercera de Juan 2, es importante. Y esos alimentos en la Escritura llamados impuros no son buenos para nuestra salud. Y Dios nos ha mandado cuidar nuestra salud porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero por encima de esas leyes de salud que nosotros encontramos en la Escritura, lo importante es que tengamos en claro lo que realmente nos contamina a nosotros, lo que sí nos afecta espiritualmente, lo que sí nos puede dañar espiritualmente. Y eso es lo que dice Jesús. El problema es lo que entra en el corazón, en nuestra mente, en el lugar de comando de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de nuestros pensamientos. Y dice a continuación, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te das cuenta de lo que nos está enseñando Jesús? Jesús nos está diciendo que el problema de la verdadera contaminación espiritual en nuestra vida es lo que entra en nuestro corazón. Eso es lo que verdaderamente nos contamina. Aquellas cosas que nos llevan a contaminar la fuente de nuestros pensamientos, la fuente de nuestros actos, la fuente de nuestras decisiones, y nos pueden llevar, como dice aquí, a malos pensamientos, a transgredir la ley de Dios a través del adulterio, a la fornicación, al homicidio, al hurto, a la avaricia, a la maldad, al engaño, a la lascivia, a la envidia, a ser malo, a ser soberbio, a ser insensato. Eso es lo que realmente nos contamina. Y eso es lo que nos debe preocupar. Por eso la gran preocupación de Dios constante, permanente, cuando Él decía, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón para que Él pueda trabajar en la fuente de donde brota el agua de nuestra existencia. Y eso es lo que Él quiere transformar. Podemos ser tremendamente meticulosos en el tipo de alimentación que llevamos. Podemos hacer una clara distinción entre alimentos puros e impuros. Podemos elegir llevar incluso una dieta totalmente vegetariana, vegana, lo más parecida a la dieta de Adán y Eva en el jardín del Edén. Todo eso es bueno. Cuidar la salud es bueno. Es importante cuidarla a través de la alimentación. También a través de una actividad en la vida, de hacer ejercicio, etc. Pero lo que no debemos descuidar bajo ningún concepto, porque es lo que verdaderamente nos corrompe, nos contamina, nos enferma espiritualmente, es dejar que nuestro corazón se corrompa. Debemos entregárselo al Señor para que Él lo limpie, para que Él lo purifique, para que Él lo sane, para que Él lo restaure, para que no haya esos malos pensamientos, para que no haya esas malas conductas que las cometemos y nos hacen daño porque no nos sentimos bien cuando nosotros hacemos daño a nosotros mismos, a nuestro prójimo. Aquellas conductas destructivas que nos quitan la felicidad, que nos llevan por el camino de la no vida. Ahí es donde Jesús quiere actuar. Eso es lo importante, querido amigo. Eso es lo que te tiene que preocupar cada día. Cada día te tiene que preocupar estar lavado con la sangre de Jesús y estar conectado a Jesús de tal manera que lo que entre a tu vida sean cosas que te ayuden a crecer espiritualmente, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús, y te lleven a ti y me lleven a mí a que seamos mejores personas en este mundo, viviendo para la gloria de Dios
y siendo una bendición para mi familia, para mi sociedad, para la comunidad religiosa donde yo vivo. ¿Es posible de la mano de Jesús? Claro que sí, porque nada es imposible para Él. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.